Casos, ¿verdad? Si R es igual a 1 y C es igual a 0, la convergencia es superlineal. En este caso, ¿verdad? El límite de la norma del K más 1 ésimo error sobre la norma del K ésimo error es 0. Si R es igual a 1, la convergencia es lineal. En este caso, ¿verdad? El límite cuando el K tiende al infinito de esa razón es igual a C, como en el caso anterior. Si R es igual a 2, la convergencia se llama cuadrática y en este caso el límite cuando el K tiende al infinito del K más 1, de la norma del K más 1 ésimo error sobre el cuadrado del K ésimo error es igual a C. Entonces tenemos, ¿verdad? Tres tipos de convergencia: la superlineal, la lineal y la cuadrática. Obviamente habrán otros tipos de convergencia, ¿okay? Que no necesariamente son los casos que estamos presentando aquí. Allí tiene un ejemplo: si R es 2, C es igual a 1 y E sub 0 es igual a 10 a la menos 2. Entonces, pues por favor, usted escriba cuál sería la sucesión de la norma de los errores. Ok, se lo dejo allí. Y veamos este ejemplo. Dice, demuestre que esta sucesión converge cuadráticamente a 1. Pues, ¿qué es lo que realmente nosotros queremos demostrar, verdad? Que el límite cuando el K tiende al infinito de la norma del K más 1 décimo error sobre el cuadrado de la norma del K décimo error, okay, es igual a 1. Eso es lo que nosotros queremos demostrar. Pues entonces, primero tenemos que hallar el X estrella. Y para hallar el X estrella, usted calcula el límite cuando el K tiende al infinito de X sub K. Y esto es el límite cuando el K tiende al infinito de 1 más 1 medio elevado a la 2 elevado a la K. ¿Verdad? Así. Y esto obviamente es 1. ¿Okay? Y esto es nuestro X estrella. Así. Entonces, el késimo error es igual a xk menos x estrella. En nuestro caso es 1 más 0.5 elevado a la 2 elevado a la k menos 1. Esto es 0.5 elevado a la 2 elevado a la k. ¿Ok? Así. Y pues necesitamos el k más 1 décimo error, que va a ser igual a 0.5 elevado a la 2 elevado a la k más 1. Así. Entonces, pues nosotros ahora, ¿verdad? Lo que queremos es calcular el límite cuando el k tiende al infinito, porque nosotros queremos demostrar que esta sucesión converge cuadráticamente a 1. Por lo tanto, lo que yo quiero es calcular el límite de la norma de sub k más 1 sobre la norma de E sub k elevado al cuadrado. Y esto va a ser el límite cuando el k tiende al infinito. Y sabemos que esto es 0.5, ¿verdad? Elevado a la 2 a la k más 1 sobre, y esto es 0.5 elevado a la 2 a la k, y todo esto elevado al cuadrado. Y esto pues es el límite cuando el k tiende al infinito de 0.5 elevado a la 2 elevado a la k más 1. Y aquí tengo 0.5 y aquí tengo 2 a la k elevado a la 2. Tengo que sumar, ¿verdad? 2 a la k. Sumar los exponentes. El exponente de 2 es 1, por lo tanto me queda 2 a la k más 1. Numerador y denominador son iguales, por lo tanto este límite vale 1. ¿Ok? Si es que, pues, ya demostramos, ¿verdad?, que esa sucesión converge cuadráticamente a 1. Muy bien. Entonces, el siguiente ejemplo, lo voy a dejar para que usted lo piense y lo desarrolle. Dice, dada una sucesión x sub k más 1 igual a 1 medio xk más 4 sobre x a la k, con x sub 0 igual a 4, encuentre x estrella.
y la razón constante de convergencia. Una sugerencia, ¿verdad? Como estamos asumiendo que esta sucesión converge, ¿ok? Entonces, cuando el k tiende al infinito, el x sub k más 1, ¿verdad? Cuando el k tiende al infinito, el x sub k más 1 tiende a ser casi igual que el x sub k. Usa este hecho, ¿verdad? Para poder hallar el x estrella. Se lo dejo para que usted lo piense, ¿ok? Y entonces, pues, para poder, ¿verdad? Determinar la solución de un problema sin restricciones, existen dos métodos. El método de la búsqueda de línea y el método de la región creíble, podemos llamarle así, ¿verdad? O de una región válida. En el caso del método de búsqueda de línea, usted necesita una dirección P sub K y nosotros buscamos la siguiente solución en esa dirección. Por ejemplo, déjeme ver. Si yo tengo, digamos, este es mi región factible y por aquí tengo nuestra solución X sub K. Entonces, asociado a X sub K, usted siempre va a tener un vector dirección. Digamos que este es el P sub K. Y esto pues nos va a generar la siguiente solución, X sub K más 1. Nos va a generar la solución X sub K más 1. Entonces yo estoy generando, ¿verdad? El X sub K más 1 partiendo de X sub K en la dirección de P sub K. Es obvio, ¿verdad? Que esa dirección P sub K es la mejor solución que nosotros podemos encontrar, la mejor dirección que nosotros podemos encontrar para que el valor de la función de una iteración a otra, pues mejore, ¿verdad? Entonces, en general, este x sub k más 1 que usted está buscando, de acuerdo al método de busca, será el x sub k más un alfa por p sub k. Ok, entonces en la dirección de P sub K, este alfa me indica cuánto, ¿verdad? Cuánto nosotros debemos movernos en esta dirección para obtener la siguiente iteración. Entonces, el método de búsqueda, ¿verdad? Tiene un vector dirección y ya veremos de que para el steepest descent el vector dirección es 1, para el método Newton el vector dirección es otro, y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno de los métodos iterativos tienen una dirección. Y luego veremos algunas propiedades de esta dirección. Entonces, pues realmente el método de búsqueda se convierte en resolver un problema sin restricciones de la forma f de xk más alfa por p sub k. Así. Y este es un problema, como les dije, sin restricciones sobre alfa. Eh, Usted se preguntará, ¿es un problema unidimensional? Yo puedo fácilmente encontrar el alfa. La respuesta puede ser sí y puede ser no. Porque si esa función no es una función fácil de poder hallar su derivada y hallar su solución y demostrar de que el mínimo es único, pues entonces, si ese fuera el caso, nosotros podríamos resolver el problema unidimensional. Pero no necesariamente cuando yo tengo ese problema unidimensional, yo voy a poder encontrar su mínimo. Ya veremos más adelante, ¿verdad? Cuando explique más en detalle este método, de que no necesariamente la aseveración que acabo de hacer es la correcta, sino que usted se puede encontrar como una función que tiene múltiples mínimos locales, y entonces la pregunta es, ¿hasta dónde yo voy a hacer la búsqueda para encontrar el mínimo? Ok. Esto es lo que se conoce como el método de búsqueda de línea. Ahora, el método de la región, ¿verdad? Eh, este método es un poco diferente porque se dese cuenta de que en el método de búsqueda yo solamente voy a encontrar un alfa, ¿verdad? Y se convierte en un problema unidimensional. Porque el vector P sub k yo lo voy a encontrar a través de ciertos métodos. En cambio, en este otro método, ¿ok? Nosotros vamos a definir una función m sub k, ¿ok? Y lo que nosotros tratamos es de obtener información de la función f, ¿verdad? Bajo el comportamiento de esta nueva función m sub k.
Obviamente usted tiene un punto X sub K y la idea es la misma, ¿verdad? Ir generando una sucesión de soluciones X sub K más 1 hasta encontrar la mejor de las soluciones posibles. Entonces, realmente este método de la región es gráficamente, ¿verdad? Uno lo puede analizar de esta manera. Usted tiene un punto X sub K. Alrededor de ese punto X sub K usted va a generar una vecindad. Y en esa vecindad de M sub K, ok, usted va a definir una función M sub K de X sub K más P. Y realmente usted va a minimizar esta función, ¿verdad? Pero sobre P, donde P es un vector. Ok. Y obviamente el proceso de hallar este mínimo sobre un vector, pues es mucho más complicado. Ok. Obviamente con el desarrollo de algoritmos, pues usted puede hallar ese P probablemente de una manera fácil. Nosotros no vamos a trabajar con este método en el curso. Simplemente vamos a trabajar con el primero. Pero para que usted tenga una idea, ¿verdad? El objetivo es encontrar un vector dirección P sobre esa vecindad que contiene a X sub K, de manera de que nosotros minimizamos sobre P. Observen la diferencia. Aquí minimizo sobre un escalar y aquí minimizo sobre un vector. Solamente, ¿verdad? Resolver este tipo de problemas con estas características, pues se hace un poco más complicado. ¿Okay? Y bien, y para terminar, el método de búsqueda o algo general sobre los algoritmos, ¿verdad? Es importante que nosotros escribamos un pseudocódigo para hallar alfa. ¿Ok? Acuérdense que la meta, ¿cuál es? La meta es minimizar f de x sub k más alfa por p sub k sobre alfa mayor que 0. Entonces, obviamente, ¿qué es dado, verdad? O qué es conocido a este momento. En este momento, usted conoce el xk y el p sub k. ¿Ok? Entonces, un pseudocódigo muy simple, ¿verdad? O una en forma de heurística será mientras el f de xk más alfa por pk sea mayor que el f de xk. ¿Ok? Nosotros vamos a calcular alfa sub k tal que, ¿verdad? El alfa k es igual al mínimo sobre alfa de f de xk más alfa por xk. Ajá, por p sub k. Así. Y eso pues es un pseudocódigo muy simple de cómo nosotros podemos determinar ese alfa k, ¿verdad? Es resolver básicamente un problema y es una heurística simple eh, que mientras eso se cumpla, pues yo sigo buscando un alfa. En el momento que ya deje de cumplirse esta condición, pues entonces ya hemos terminado el procedimiento.